yendo a nuestras Biblias, a la palabra de Dios, y vamos a leer en Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. La palabra que hoy nosotros tenemos hoy, la palabra que Dios nos trae en este día, en esta quinta lección de mensajes del Evangelio para el campo, se llama Con respecto a la oración. Vamos a hablar sobre la oración, vamos a tratar sobre la oración y el poder de Dios. Vamos a unir estos dos aspectos y lo vamos a hacer primero leyendo en Lucas capítulo 11, versículo 13, donde dice la palabra de Dios: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si leemos en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, vamos a ver la parábola de ese juez malo y la viuda que insistía en recibir una resolución ante un problema, y ese juez malo, ante la insistencia y la cansinez de esa mujer, al final acaba resolviendo este trato. Y ahí es cuando Jesús les dice que, siendo él ese juez tan malo, al final acaba dando una resolución a la mujer viuda. ¿Cuánto más puede hacer Dios? Y dice en el versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe y la oración tienen mucho poder. Y en el mundo hay muchas personas que están ahora mismo creyendo muchas cosas, y también hay mucha gente que está orando de alguna forma en sus corazones. No solamente los cristianos lo hacemos. En todas las religiones también existe este principio de orar y buscar una respuesta. Vemos que mucha gente realmente invierte, como esa viuda de la que hemos hablado en Lucas 18, mucho tiempo y mucho esfuerzo en orar y en vivir una vida que esa deidad, que ese Dios, les dé respuesta. Y aquí nos llegan varias preguntas que nos podemos hacer. En primer lugar, ¿por qué gente de cada religión ora y por qué hay gente que recibe respuestas? El hecho de que oren no nos sorprende, sí nos sorprende que reciban respuestas. Y lo vemos en muchas religiones. Por ejemplo, en el catolicismo, muchas sanidades que cierta virgen ha realizado, y por eso se vive con ese fervor. En España tenemos mucha tradición de vírgenes y demás, y hay algunas en concreto que dicen que hacen ciertos milagros. Así que la gente va en ciertas fechas y buscan a esa virgen y buscan encontrar esa respuesta. Hay mucha superstición, pero hay gente que encuentra sanidad o que encuentra la respuesta que busca. ¿Por qué sucede esto? Podemos también preguntarnos que aunque la gente que, ora a imágenes, venera, por ejemplo, imágenes de animales, vemos esto mucho en religiones más antiguas, o buscan una piedra y a través de esas piedras ellos buscan de alguna forma un tipo de respuesta, o por ejemplo van y a un árbol lo tallan de diferente forma, un trozo de madera, y adoran a esa imagen, que son cosas que son artificiales también, porque reciben respuesta. Si abrimos un poco nuestra mente y vemos esas religiones del mundo, vamos a ver cómo mucha gente está en estas circunstancias. ¿Por qué adorar a ídolos a veces tiene poder? Chamanes, brujos, adivinos tienen mucho poder. Y eso no es mentira. Hay gente que obra con mentira, por supuesto, gente que es muy suspicaz, que saben hacerlo, pero también hay gente, adivinos, brujos, etcétera, que cuando ellos adivinan, lo hacen de verdad. Y de verdad consiguen
a través del poder que ellos tienen, hacer cosas que son muy interesantes. En el mundo de la cultura siempre se habla de que actores, actrices, cantantes y famosos hacen rituales satánicos o buscan ese don de parte de, demonios, espíritus, etc. Todos sabemos al final quién está detrás, pero vemos que personas adquieren mucho poder y mucha capacidad por esto. Hay una realidad espiritual en el mundo. Hay una realidad y un poder que Satanás tiene en el mundo y que utiliza en estos casos. Y Satanás mantiene a las personas dentro de esa idolatría, porque es lo que él quiere. Sabiendo que están dentro de la idolatría y viendo que están capturadas por ello, nunca van a buscar el evangelio. Si la gente vive dentro de la idolatría, no va a vivir dentro del evangelio. Esta es la obra de Satanás. Si la gente busca a través de adivinos y a través de personas que hagan magia y ese tipo de cosas, y ellos obtienen algún tipo de respuesta, ¿qué van a hacer? No van a acudir al evangelio. Y ellos permanecen en esto. Es un mundo muy fuerte. Es un trasfondo espiritual muy duro. Y para salir de aquí, y esto lo he estado compartiendo un poquito con la iglesia en estos días anteriores, miércoles y domingo, es una realidad espiritual tan fuerte y tan dura que hay gente que le cuesta mucho salir de aquí. Aún dentro del evangelio, aún comprendiendo quién es Jesús, el Cristo, aún experimentándolo, hay muchas barreras, limitaciones y ataduras que esta gente tiene que solucionar por el problema de la idolatría, por el problema de la magia, por el problema de este mundo y ese trasfondo espiritual. Hay cantidad de testimonios en el mundo, en internet, que podéis buscar, incluso que os puedo dar, y viendo la diferencia entre una persona, cómo vivía su mundo de idolatría o de oscuridad y qué es lo que han encontrado en Jesucristo. Tengo que darme cuenta del poder que Dios tiene y del poder que yo puedo encontrar cuando yo oro de verdad y oro correctamente conforme está en su palabra. Tengo que ver esa autoridad, ese poder que empieza incluso desde la salvación. Génesis 1:28 está hablando de la posición del ser humano y de aquel lugar idílico que era ese jardín del Edén o era ese paraíso. Es la posición también del ser humano dentro del problema de Génesis 3. Que han perdido toda bendición, que hemos perdido toda respuesta, que hemos perdido toda nuestra posición y hemos caído en este mundo de oscuridad que es por culpa de Génesis 3. Efesios 2:2, que es un texto que ha sido y será muy recurrente en nuestras conversaciones, está hablando de ese otro tiempo en el que anduvimos bajo la corriente del mundo y habla de ese príncipe de la potestad del aire, el espíritu que dice que opera en ese momento en los hijos de desobediencia. Es la realidad del mundo y es el trasfondo espiritual. Es el antes en el que nosotros estábamos y anduvimos en este tiempo. Pero también es darnos cuenta de la respuesta y del poder que tenemos nosotros espiritualmente a través de la autoridad de Jesucristo. Es que yo tengo que experimentar a través de la oración que yo salgo de mi estado espiritual de Juan 8:44. No lo voy a repetir porque todos ya lo sabemos. Somos y hemos sido de nuestro padre el diablo, pero que ahora no lo somos. Nuestra identidad cambia. En Juan 1:12, otro versículo tan recurrente, que a través de recibir y creer en el nombre de Cristo somos hijos de Dios. Es que también tenemos que darnos cuenta y experimentar que la oración cambia nuestra situación mental. Porque ya no estamos en Efesios 2:2. Es que ya hemos salido de esto, ya estamos en Cristo Jesús con toda respuesta, con toda bendición, toda paz, esperanza y bendición. Y que la oración tiene un poder para cambiar nuestro estilo de vida.
Cambia nuestro pensamiento y cambia todo. Y hay unos versículos que son muy importantes para comprender esto. Apuntad bien, Hechos capítulo 8, versículos de 9 en adelante. Después de todo lo que sucede en Samaria, Felipe va, predica el evangelio, la gente obtiene su respuesta a sus problemas espirituales, sus problemas emocionales, hay gran gozo en aquel lugar, se solucionan los problemas físicos, hay sanidades por doquier. Hay una persona llamada Simón el mago, que ve esto y quiere esa bendición, porque él era una persona que hacía magia en aquella ciudad y engañaba a la gente de Samaria y se hacía pasar por alguien grande. Era una persona que estaba viviendo en ese mundo de la oscuridad, que era una persona que tenía un corazón oscuro, un corazón avaro, un corazón que era incluso capaz de engañar a las personas a través de esta realidad espiritual, y que es una persona que, escuchando y viendo la obra de Felipe en aquel lugar, se convierte y llega a bautizarse en el nombre de Jesús. Una persona que vivía engañando y haciendo magia llega a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Dice el versículo 13 de Hechos 8, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces alguien tiene tales ataduras en su vida y tantas circunstancias que le cuesta salir de aquí. Por eso, si seguimos leyendo a partir del versículo 13 en adelante, cuando llegan los apóstoles, imponen manos y esta gente empieza a recibir el Espíritu Santo para cosa necesaria para que viesen que la obra también tenía que realizarse en Samaria, como Jesús había dicho, Simón, ¿qué es lo que dice? Yo también quiero eso. Y les ofrece incluso dinero para poder recibir ese don. Incluso les llega a ofrecer dinero. Pero no te habías convertido, Simón, no habías creído en el nombre de Cristo, no habías sido bautizado, no estabas yendo con Felipe viendo las obras que sucedían en el nombre de Cristo. ¿Por qué ahora ofreces dinero para obtener ese don? Porque era una persona que estaba en el proceso de cambiar todas las cosas que tenía que cambiar en su vida, en su corazón y en sus anhelos. Estaba en el proceso. Así que también, hermanos, esto nos sirve para que cuando vayamos al campo haya una persona que entiende el Evangelio, que lo acepta, cree que es bautizada. Hay veces que tienen un proceso en el cual tienen que quitar todo aquello que se ha grabado en su vida y se ha convertido en su raíz y en su naturaleza. Recordamos esos tres términos. Pero estamos en ese momento de cambio de estilo de vida. Y podríamos poner cientos de ejemplos en la palabra de Dios. En el mundo, la gente encuentra sus propias respuestas. Primera de Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esta es la realidad espiritual del sacrificio y de la obra de la idolatría. Esta es la realidad del mundo espiritual. La gente piensa que simplemente está siguiendo una tradición, una costumbre, una cultura, una religión, pero lo que hay detrás es un mundo espiritual que atrapa a las personas. Tenemos que utilizar la oración, que tiene el poder y la autoridad, para cambiar nuestro estado espiritual, cambiar nuestro estado mental, para cambiar nuestro estilo de vida e incluso para sanar nuestro cuerpo. Los no creyentes, al final, solamente buscan la solución y la restauración de sus pequeños problemas y sus pequeñas circunstancias personales. La mayoría de ellas, o la mayoría de sus respuestas, son temporales, superficiales y son una mentira. Vemos como en el mundo, ahora las nuevas olas vienen, nos dicen que tenemos que buscar objetivos con todo nuestro corazón y el universo nos los va a dar. Y esos son temas de energías, es decir, cada cual lo explica a su manera.
Y la gente encuentra respuesta. Pero no porque el mundo se lo dé, no porque las energías del universo obren en su favor, sino porque cuando alguien vive enfocado en conseguir algo, es fácil que lo pueda conseguir. Si yo vivo y digo, yo quiero vivir mi vida para alcanzar tal cosa o adquirir eso, al final es fácil que lo pueda adquirir. Pero es la respuesta temporal y superficial para sus vidas. ¿Cuál tiene que ser nuestra oración de poder? ¿Cuál tiene que ser nuestra oración que de verdad nos dé respuesta por parte de Dios? Tiene que estar basada en su palabra y ser consciente de nuestra realidad. Juan 1:12, somos hijos de Dios. Ya no tenemos que luchar, no tenemos que hacer nada. Ya está la respuesta de nuestra identidad. Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es Lucas capítulo 11, la sanidad de Lázaro, a quien amaba, juntamente con su hermana Marta. No hay ningún tipo de límite al poder de Dios y vemos cómo ocurre en este caso. Si Dios hubiese querido, Lázaro hubiese fallecido en aquel momento y hubiese permanecido muerto. Pero en el propósito de Dios estaba dar muestra y dar evidencia de que la muerte no es un problema para Dios. Lucas 18, del 1 al 8, lo hemos leído al principio, lo hemos visto al principio. Dice el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya te dan la respuesta antes de la parábola. Orar siempre y no desmayar. Dice el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esa es nuestra respuesta. Dios escucha, Dios oye y Dios obra en nuestra vida a través de la oración y a través de su poder. Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como tenemos la paz, nuestros corazones van a estar guardados y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, por nada estéis afanosos. Dios responde nuestras oraciones y Dios obra en nuestros conflictos. ¿Qué sucede cuando ora? ¿Qué sucede cuando ora? Llegan las obras del Espíritu Santo. Lucas 11:13, que también lo hemos visto. Si nosotros que somos malos damos a nuestros hijos, ¿qué no nos va a dar Dios? Dios es perfecto, Dios es todopoderoso y Dios obra con poder en sus hijos y en la vida de sus hijos para cumplir su propósito y su plan. Pide por ese Espíritu Santo y recibirás la respuesta. Va a ocurrir el poder de Dios de una forma grande y evidente. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dice la palabra de Dios. ¿O no habla la palabra de Dios de que tenemos ejércitos de ángeles a nuestro alrededor dándonos respuesta? ¿No habla Apocalipsis 8 del 3 al 5 de ese incienso que son nuestras oraciones que llegan hasta el Padre? Que es ese incienso que es eso que se quemaba en el tiempo en el tabernáculo, que eran esas oraciones que llegaban hasta el cielo. Daniel 10, del 10 al 20. Podéis leerlo luego en casa. Daniel, capítulo 10, versículos del 10 al 20. Nos dice en el versículo 18 y 19, que yo he tomado como resumen, dice, el que parecía un hombre, que era un ángel, me tocó y me devolvió las fuerzas. Después me dijo, no temas,
pues eres muy apreciado. La paz sea contigo. Ahora, sé fuerte y ten ánimo. Mientras me hablaba, dice Daniel, sentí que recuperaba las fuerzas y dije, puedes hablar, Señor, pues me has devuelto las fuerzas. Esta relación entre Dios y nosotros y Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de los ángeles, da igual, es la obra directa de Dios, es la que nos da respuesta, es la que nos da fuerza, es la que nos da paz, es la que nos da ánimo. Es la relación que Dios nos llama a tener a través de la oración. Y vamos a poner una serie de ejemplos que podéis tomar nota para luego leer tranquilamente en casa, porque son muchos ejemplos y son muchos versículos, así que simplemente los vamos a ir mencionando para que luego tengáis un tiempo de lectura tranquilamente y podáis ir viendo todos ellos. Vamos a ver ejemplos del Antiguo Testamento. Abraham, y nos vamos a ir al capítulo 18 de Génesis, del 2 al 15, vemos esos 3 varones, esos 3 ángeles que le dan a Abraham una promesa. Es una promesa imposible para las personas, imposible para la ciencia, pero es algo totalmente posible para Dios. Vas a tener un hijo. Él va a heredar todas tus bendiciones y tus respuestas. Él va a ser origen de bendición y origen de las generaciones que yo haré en ti. Está dándole una respuesta que parece imposible, pero es la respuesta al corazón y a la oración de Abraham y de Sara. Es el poder de Dios manifestándose de una forma imposible, milagrosa, en la vida de Abraham y de su esposa. Y es también nuestra bendición por cuanto nosotros también somos herederos espirituales de esa respuesta. Elías, en Primera de Reyes 19, 5 al 7. O podemos leer todo el capítulo y en adelante. Os invito a que lo hagáis. Elías, Primera de Reyes 19. Estando en depresión y deseando la muerte, Dios, a través de ese ángel, le da digamos que el tiempo y la recuperación que necesitaba a través del descanso, a través de la comida. Pero al final de ese tiempo le dice, ahora tienes que ir, tienes que levantar a tu discípulo Eliseo, tienes que ungir a estos reyes y tienes 7.000 remanentes que te están esperando, que han permanecido y no han doblado sus rodillas. Dios responde, Dios obra con poder, Dios sustenta y Dios nos da gracia. En tercer lugar, dentro del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes 6, vemos a Eliseo. Llegan el rey de Siria con todo su ejército y lo coloca delante de Dotán, que es donde estaba Eliseo. El siervo de Eliseo, su ayudante, empieza a entrar en pánico. Un ejército que envía el rey de Siria contra nosotros, y claro, en principio era contra Eliseo, pero él, como su criado y su mano derecha, pues también le iba a salpicar. Y estaba en pánico, había entrado en pánico. Y Eliseo le pide al Señor, deja que lo vea. Y Dios permite que aquel criado, aquel ayudante de Eliseo, viese que alrededor suya había ejércitos de carros de fuego. Era la realidad espiritual que estaba ocurriendo. No estaban solos. Por eso Eliseo le dice, es que hay más con nosotros que contra nosotros. Es decir, tenemos las de ganar porque los ejércitos de Dios están a nuestro alrededor y no van a permitir que nada nos pase si no está dentro de su plan perfecto. Dios obra, Dios responde, tanto en la vida de Eliseo como en la vida del criado que pudo ver esa bendición tan grande. Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 10. Ezequías. Isaías va a Ezequías, le dice, vas a morir. Él dice que, tumbado de cara a la pared, empieza a clamar y a orar. Esa oración llega a los oídos del Señor y a su corazón. Y le dice el Señor a Isaías, vuelve otra vez que le vamos a dar la respuesta.
y le promete que le va a sanar. Dios obra con poder y Dios responde y Dios guarda a aquellos que tienen el pacto en su corazón, aquellos que tienen fe, aquellos que tienen toda su esperanza en el Señor. Ejemplos resumidos del Antiguo Testamento que merecen la pena ser leídos. Ahora vamos a ver los ejemplos en el Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 1, versículos del 11 al 20. Zacarías era una persona mayor, sacerdote. Él tenía en su corazón tener un hijo. ¿Cuál es el problema? Era una persona mayor, no podía tenerlos. Hacemos un paralelismo con Abraham. Dios le da la respuesta. Le dice, tú vas a tener un hijo, pero no vas a tener un hijo cualquiera. Tú vas a tener a alguien con poder, alguien que va a hacer que su pueblo se vuelva hacia mí. Tú vas a tener a alguien que ya estaba profetizado con el poder y con la palabra de Elías. Tú vas a tener a alguien que además va a abrir el camino para el Mesías. Ahora, ¿sabes lo que hace Zacarías? Duda, y por culpa de dudar, dice, pues ahora te voy a quitar el habla hasta que veas el cumplimiento. Por eso Zacarías no puede hablar hasta que nace su hijo. Pero vemos, recibe la promesa de tener un hijo, pero un hijo que era un remanente. De hecho, por eso le dice, no beberá vino, no cortará su cabello. Es decir, él va a ser ese nazareo, ese que va a estar o va a ser guardada su vida para el ministerio. Esa respuesta. Mateo 28, del 1 al 2, es el anuncio de la resurrección de Jesús. No temáis, porque Jesucristo ha resucitado. Es nuestra respuesta. Hechos capítulo 1, versículo 10. Es la ascensión de Jesús. ¿Cuál es la promesa? De la misma forma que habéis visto a Jesús ascender al cielo, así también Él volverá. Es la promesa que Dios nos da del poder y la obra de Jesucristo. Hechos capítulo 5, del 19 al 20. Los apóstoles habían sido apresados, pero Dios con su poder les libera de la cárcel. Lo mismo ocurre en Hechos capítulo 16, cuando Pablo, haciéndose viaje misionero, es encarcelado y Dios lo libera de la cárcel, que luego le da la respuesta al carcelero. Es Hechos capítulo 27, del 23 al 27, cuando le dice un ángel del Señor, no te preocupes, es necesario que vayas a ver al César, por lo que ni tu vida ni la vida de los que están contigo van a sufrir ningún daño. Dios es capaz de liberarnos de la cárcel, Dios es capaz de liberarnos de un naufragio para cumplir con su propósito. Dios es capaz de hacer cosas que parecen imposibles, como en el capítulo 10 de Hechos, unir a Pedro y a Cornelio, un judío y un romano, para juntos hacer la evangelización del mundo. Impensable bajo la mentalidad y el corazón de las personas, pero perfectamente posible para Dios. Cuando el obrero de Dios ora, las obras del Evangelio tienen lugar. Cuando el obrero ora con el pacto, el Espíritu Santo obra. Cuando el obrero del evangelismo ora, las fuerzas de la oscuridad y la oscuridad del mundo desaparece. Porque tenemos el poder de Dios al alcance de la mano por la autoridad que nosotros tenemos. Y si nosotros utilizamos esta respuesta y este poder de la oración, las obras en nuestra vida van a cambiar. Las respuestas van a aparecer y Dios va a hacernos ver cosas grandes como las que hemos visto acá. Solamente nosotros mismos, recordando nuestra antigua vida, recordando quiénes éramos antes y dónde estábamos y el punto en el que nos encontramos, podremos ver la obra perfecta del Evangelio y podremos ver
la obra perfecta de la evangelización. Señor y Padre, que estás con nosotros, queremos ser esos obreros que oran con el contenido correcto. Queremos ser esos obreros que oran con ese fervor de saber que tú no solamente escuchas, sino que respondes y obras a través de la oración. Queremos entrar dentro de esta bendición espiritual, dentro de esta autoridad y esta bendición tan enormes e inigualables en nuestra vida. Queremos experimentar ese poder tuyo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Queremos, Señor, pedirte que tú obres y que tú obres conforme tu palabra, que nos des esa promesa de ser esos testigos que van hasta el último de la tierra. Esa promesa que nos dice que nosotros cuando pongamos nuestro corazón en el reino nos vas a dar todo por añadidura. Que tú respondas y nos des ese poder no solamente físico, sino que nos des también el poder espiritual, el poder de los discípulos, el poder de la economía, el poder intelectual, que nos des todo el poder que tú nos has prometido a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.